Muy bien. Entonces, como habíamos visto en la primera práctica, yo les voy a pasar un documento similar. Un momentito, no sé por qué no me está apareciendo ahí. Ahora sí. Lo que yo voy a hacer es pasarles este documento, que ya lo tengo aquí elaborado. Y este es un proyecto que, como ustedes ven, la entrega es el 13 de noviembre. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que lo vamos a ir desarrollando, así como se desarrollan los proyectos en taller. Entonces, ¿en qué va a consistir este proyecto? Este proyecto va a ser el desarrollo del proyecto de una vivienda unifamiliar. Esta vivienda puede ser que ustedes, pero va a estar emplazado en el terreno que yo les voy a dar las dimensiones. Puede ser que ustedes ya tengan el diseño tal vez de taller, de alguna otra vivienda, que quieran pasarlo dentro de la metodología. O puede ser que tengan tal vez algún referente de vivienda. Pero lo que vamos a hacer aquí ahora es modelarlo desde cero bajo la metodología, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear justamente una vivienda unifamiliar, como tenemos ahí, la cual tiene que ser replicable. Esa es la única condición. ¿No? Esto para ver justamente aspectos después de esta entrega de cómo yo puedo usar esta vivienda en para otros objetivos como urbanizaciones y proyectos similares donde uno necesita replicar módulos vinculados. Para eso también nos va a servir. Pero inicialmente en este proyecto, y que lo vamos a desarrollar hasta el 13 de noviembre, vamos a hacer una vivienda unifamiliar, vale decir modular, es decir, que se pueda replicar, que pueda ir una al lado de otra. Algunas habrán visto, por ejemplo, las viviendas de Aravena, que están diseñadas justamente para que pueda ir una al lado de otra, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser que ustedes diseñen fácilmente, ustedes están entre tercer y cuarto año, entonces yo creo que ya pueden diseñar muy rápidamente una vivienda. No se va a calificar el diseño, sino el cómo aplicar la metodología a la vivienda, ¿no? Entonces, ese es el objetivo ahora. Y además, mediante la metodología, nosotros vamos a aprender a desarrollar justamente todo lo que es la gestión de documentos y la gestión de datos. ¿A qué se refiere la gestión de datos? Todo lo que son cómputos, presupuestos, análisis que se pueda generar a través de un modelo BIM, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de proyecto que vamos a tener para este periodo. Y a medida que vayamos avanzando componentes justamente de software, que yo les voy a ir mostrando cómo generar la documentación, ustedes van a tener entregas periódicas, ¿no? Entonces aquí ya he desarrollado también los objetivos BIM, como hemos visto en la anterior etapa. Los usos BIM, que en este caso nada más van a ser 6 los que vamos a desarrollar. Y bueno, aquí la estructuración de los modelos, que tenemos que, como siempre, estructurar cómo vamos a presentar los modelos. Eh, Ustedes saben que esto va desde un punto base, cómo vamos a llamar los niveles, y todos esos aspectos ya los vamos a ir viendo en la práctica como tal. Además de generar una vez más nuestro componente de nombres de archivo. Aquí he hecho una tabla resumen de cuáles van a ser los entregables y las fechas de entrega de cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a tener una entrega este siguiente lunes y luego cada 2 semanas, ¿no? Porque esta primera etapa que vamos a desarrollar es un diseño preliminar de lo que es el anteproyecto, vale decir que son zonas o volúmenes que nos van a ayudar en este uso BIM que es llamado el análisis de cumplimiento de programa o zonificación, además del análisis de ubicación. Vamos a tener como tarea básicamente la creación del diseño conceptual inicial, exploración de alternativas de diseño y una definición, en este caso, de estilo arquitectónico, ¿no? Que eso lo definen ustedes. Aquí no está cerrado a nada. Como les digo, pueden usar, si ustedes quieren, alguna vivienda que tal vez ya hayan desarrollado de características similares. Vamos a usar para eso lo que es el Archicad en su componente de diseño arquitectónico, y esto es en esta primera semana porque, como les digo, va a ser muy
Volumétrico va a ser básicamente hacer la zonificación de este proyecto y cómo hacer análisis iniciales a partir de lo que les voy a enseñar tanto esta clase y la siguiente, ¿no? Y claro, vamos a ir también los que quieran ir haciendo revisiones periódicas. Esto en el tiempo que hemos tal vez desplazado para que la mayoría llegue, podemos conectarnos desde las 7 y estos primeros minutos, en lugar de esperar, podemos ahí ya ir revisando los avances que ustedes tengan. La siguiente etapa que van a ser las siguientes semanas, las semanas 2 y 3, vamos a hacer un diseño a detalle, es decir, vamos a tener el modelado detallado de la vivienda, la generación de planos arquitectónicos y selección de materiales, ¿no? Dentro de esto vamos a tener los usos BIM de diseño de especialidades, estimación de cantidades y costos y revisión de diseño. Vamos a tener que producir un modelo BIM detallado y planos y documentos de diseño. Para esto vamos a nuevamente usar lo que es el Archicad en sus componentes de diseño arquitectónico, gestión de documentos y datos, como les he mencionado. Entonces, esto en las siguientes 2 semanas y finalmente vamos a realizar el diseño de instalaciones hidrosanitarias como tal, para que ustedes puedan ver con mayor precisión lo que es los conductos y todo eso. Y ahí vamos a empezar justamente con lo que es el Revit para que ustedes puedan hacer instalaciones, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí vamos a empezar a ver el desarrollo de instalaciones hidrosanitarias y ya la coordinación del diseño arquitectónico. Diseño de especialidades como usos BIM a desarrollar y coordinación 3D. Además que van a tener que entregar ahí un modelo BIM de arquitectura y MEP hidrosanitario coordinados, ¿no? Entonces eso lo vamos a desarrollar, van a ver que es bastante sencillo, por eso nos va a tomar justamente solamente 2 semanas, la cuarta y la quinta, y para esto vamos a aplicar todo lo que es el Revit. En estas 2 semanas vamos a tener justamente un par de clases similares de lo que es el Revit, cómo se maneja, cuáles son las opciones que uno tiene que tener al manejar Revit, pero sobre todo abocado a lo que es la parte de instalaciones, ¿no? Y para esto ya vamos a hacer como tal la entrega final de estos últimos productos requeridos el 13 de noviembre. Finalmente vamos a tener, digamos, aquí hay un resumen, vamos a entregar todo esto, nos vamos a generar como cada individuo, por así decirlo, cada persona, cada arquitecto, como hemos dicho, no vamos a jugar a que estamos haciendo un rol de arquitecto y yo tengo mi empresa consultora y voy a desarrollar un proyecto. Entonces, la manera de entrega va a ser que ustedes van a subir ya un link actualizado a la plataforma con el enlace del proyecto. Ustedes van a generar, y esto va justamente con el aplicar de tener una plataforma de almacenamiento en la nube, van a generar una carpeta de proyecto en sus Drive, donde justamente va a estar, como les he mostrado, nuestras carpetas de proyecto, y donde ustedes van a ir subiendo sus avances y yo voy a ir revisando justamente directamente desde los enlaces en Drive que ustedes van a subir. Van a presentar dentro de ese enlace un modelo BIM y los documentos en PDF que muestren el avance del proyecto y de acuerdo a los documentos mínimos solicitados. Por ejemplo, en la primera etapa, que es justamente de zonificación, lo que yo básicamente les voy a pedir es una tabla de zonas, ¿no? Es decir, cuánto mide un ambiente en específico. Como es una vivienda, cuánto mide el estar, cuánto mide la cocina, el dormitorio, etcétera, ¿no? Va a ser una tabla acompañado de su modelo BIM y eso va a ser la primera entrega. La segunda entrega, que ya incluye planos arquitectónicos, pues estará ya con plantas, con cortes, elevaciones y un par de documentos técnicos específicos para esa etapa de proyecto. Y ya cuando estemos pasando a las instalaciones, ahí habrán también otros componentes similares, ¿no? Los lineamientos es que el trabajo para esta etapa se va a realizar una vez más de manera individual. El formato de entrega va a ser en PLN, RBT o PDF según corresponda, según la etapa que estemos desarrollando. Y voy a subir justamente una vez más una carpeta de insumos donde yo ahí voy a ir subiendo los insumos que vaya necesitando a medida que avancemos también. Yo les voy a pasar
un compendio de datos que les va a servir para formular sus proyectos, y el cómo usarlos también es lo que yo les voy a ir enseñando en estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí este link va a cambiar, obviamente. Aquí he tomado uno de ejemplo, donde se van a subir todas estas carpetas, y esa última parte me olvidé editar. Y bueno, aquí tengo al final un esquema de cómo debería estar estructurado justamente el Drive, donde ustedes van a tener una carpeta de proyecto, como habíamos mencionado, una carpeta de archivos base, una carpeta de trabajo en proceso, donde van a estar sus modelos BIM. Van a tener una carpeta de entregables, donde vamos a ir justamente haciendo por cada una de las entregas que ya les he mencionado, según corresponda las carpetas que se van a ir documentando. Y ya cuando hagamos justamente esta parte de los cómputos, vamos a generar archivos en Excel, y esos los van a tener que subir justamente en PDF. Entonces, este es un trabajo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero estos son los lineamientos bases a seguir. Creo que alguien está levantando por ahí su manito, o alguien quiere preguntar algo. Muy bien. Entonces, ese es el proyecto que vamos a desarrollar. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios sobre esto, y cómo lo vamos a desarrollar. ¿Está todo claro? Sí, como les digo, vamos a ir utilizando el tiempo que, digamos, por ejemplo, hoy día hemos esperado desde las 7 hasta las 7:15 para entrar en materia. Entonces podemos darnos ese tiempo. Si quieren, nos podemos conectar incluso un poquito antes, para que ya podamos ir corrigiendo y avanzando en estos proyectos tal cual. Como les digo, y una vez más hago énfasis en eso, no es un proyecto de diseño, es un proyecto de implementación de metodología. Entonces yo voy a ser muy puntual en revisar esos aspectos. ¿Alguna duda? Consulta más sobre esta parte. Muy bien. Entonces yo este documento lo voy a subir esta noche al Classroom, para que lo puedan tener ya para ustedes y puedan ir revisando, y ya a medida que avancemos con el proyecto puedan también ustedes terminar de concretar algunas dudas, y ya en el desarrollo del proyecto también vamos a ir solucionando lo que ustedes, cualquier duda que se les presente. Pero ese es el proyecto que vamos a realizar. Es una vivienda, no se asusten, como yo les decía, es una vivienda así pequeñita. Yo le había puesto ahí de terreno 90 metros cuadrados, porque creo que es suficiente para desarrollar una vivienda pequeña, porque esa es la idea, que sea modular y replicable. Creo que todos aquí han hecho en algún momento de los años que están ahí una vivienda. Entonces va a ser algo muy sencillo de hacer. Muy bien, entonces vamos a entrar ya a lo que corresponde el avance de materia del día de hoy, que vamos a empezar a avanzar justamente lo que es una plantilla, cómo organizo, cuáles son, por así decirlo, los principios para la organización de una plantilla, en este caso en ArchiCAD como tal, cómo hago zonificaciones y el uso de zonas y formas para empezar a crear la vivienda que yo quiero hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta parte. Y bueno, ahí dejaban un mensaje de que pueda grabar la clase. Ya se está grabando la clase. Estamos grabando. Muy bien, voy a compartir enseguida mi otra pantalla.
Muy bien. Lo que ustedes están viendo ahorita acá es un archivo que está en blanco, ¿no? Esto es en base a una plantilla base que yo tengo, que igual se las voy a compartir para este proyecto, porque aquí yo ya he ido marcando algunos lineamientos de cómo manejar justamente un archivo en BIM. Vamos a empezar por el hecho de que nosotros debemos mantener ciertos criterios de orden, como les había dicho en algún momento, que es que nosotros debemos empezar a establecer ciertos, por así decirlo, parámetros o reglas entre nosotros mismos para mantener un orden en el proyecto. Entonces, uno de ellos es justamente que vamos a tener definiciones de las capas, ¿no? Entonces, cada elemento que nosotros vamos creando, como ustedes pueden ver ahí, están asignados a capas diferentes. Y yo en esta plantilla ya los tengo asignados ahí a una capa específica. Las capas las podemos ver acá abajo, apretando este icono, o por otro lado entrando a las opciones en atributos de elementos, entrando de esta manera acá en capas. Y nos va a aparecer esta carpeta donde en el lado izquierdo vamos a tener lo que son las combinaciones de capas. En estas combinaciones de capas, yo voy a ir más adelante justamente ordenando qué capas quiero que estén encendidas, cuáles van a estar apagadas. En algún caso, si van a quedar algunas con estado alámbrico, o puede ser que estén bloqueadas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, ya un listado de capas organizado. ¿Cómo podemos organizar estas capas? Las capas por defecto en el ArchiCAD vienen así como muros, vigas, losas, forjados, etc. Adicionalmente a eso, lo que hemos ido trabajando también con el equipo con el que yo trabajo es ir dando un orden a estas capas, porque hemos ido dándonos cuenta de que se van necesitando agrupar estas capas. Por eso es que ustedes pueden ver al inicio de las capas que tenemos acá una sigla. En este caso son las de arquitectura, que están con ARQ, las auxiliares con AUX, que va siendo una sigla para auxiliares. En estas capas lo que yo hago es, por así decirlo, dibujo libre, donde yo voy rayando ciertas líneas, cotas, que son auxiliares, que no hacen parte de mi documentación ni de mi modelo final, sino es como dice su nombre, son auxiliares. Voy a tener otras capas que están destinadas a lo que son detalles, porque no es lo mismo que yo acote un muro en un plano general a que yo acote un muro cuando estoy realizando su detalle, ¿no? Entonces ahí va ese aspecto. Adicionalmente, lo que vamos a tener es lo que hemos marcado es una sigla de documentación, es decir, aquí yo voy a agrupar, por así decirlo, todos mis elementos que son de documentos, ¿no? Para que no se me mezclen con otro tipo de elementos, donde tengo aquí las marcas de alzados, interiores, exteriores, hojas de trabajo, marcas de cambio, marcas de corte, marcas de detalle. También voy a tener otras que se me refieren a todo lo que es equipamientos, que vendrían a ser mi mobiliario, tanto el mobiliario normal como el mobiliario empotrado, además de algunas líneas o etiquetas que vaya a requerir para los mismos, o textos que me indiquen algo específico de esos mobiliarios. También nos hemos ido trabajando estas capas que empiezan con EST, que se refiere a todo lo que son estructuras, en este caso ya para solamente etiquetar o poner niveles y textos a este tipo de elementos. En exteriores de la misma manera, tengo aceras, árboles, áreas verdes, barandas. Entonces, esto me ayuda a organizar, por una parte, los tipos de elementos que estoy realizando, pero también vamos a ver ahorita aquí, pueden ver que para el exterior tengo además mobiliario, para que no se me confunda con el mobiliario interior, niveles, paisajes, pasarelas, pavimentos, etc.
además de tener otras capas que van referente plenamente a la información. Es decir, cuando yo importo, por así decirlo, un, un plano de catastro donde voy a tener el límite del proyecto, pues no lo voy a poner en ningún otro tipo de línea, por así decirlo, en líneas auxiliares o líneas arquitectónicas, porque esa es una línea que no debería yo moverla, porque es una información base, ¿no? Entonces eso estará dentro de área de proyecto y esta yo la bloquearé en diferentes oportunidades para que obviamente esta no se mueva ni se me confunda con otro tipo de información. También equipamientos cuando yo necesito hacer algún tipo de contexto, la georreferenciación, rejillas bases que pueda tener, etcétera, ¿no? Entonces, esa yo los agrupo en un grupo de capas que se llaman información. Aquí abajo también ya tengo para cuando desarrollo los proyectos en MEP, todas las capas que pueda desarrollar para MEP, de igual manera con las siglas por delante y con sus respectivas capas que hacen referencia a líneas, textos, tramas, porque sé que estas son diferentes a las que puedo yo generar en la parte arquitectónica, incluso cotas o ejes que vayan a necesitar para esta especialidad. Tengo estas que se llaman MOD, que se refiere a los que va a ser el uso de módulos vinculados, porque yo voy a necesitar capas específicas para eso, además de algún tipo de etiquetas o líneas que vaya a necesitar para este tipo de, de vínculos que voy a tener con mi proyecto. Y aquí abajo entra como tal lo que son los elementos constructivos, por así decirlo. Y voy a seguir desarrollando en este caso mis capas por etapa de proyecto, ¿no? Entonces aquí tengo los que son de OBF, que se refieren a una etapa de obra fina, donde voy a tener aquí aislantes, banquinas, barandas, botaguas, celosías, cielos falsos. Como ustedes pueden ver, son elementos de detalle, ¿no? Elementos que ya son de acabados. De igual manera, yo voy a tener una capa para cotas, líneas y tramas, ¿no? Entonces aquí incluso está lo que son los muros, muros cortina, paneles, parapetos, pasamanos, cosas ya muy específicas. Y voy a tener otro compendio, como ustedes pueden ver a partir de acá, que son los que corresponden a una etapa de proyecto de obra gruesa. Aquí voy a tener cimentación, columnas, cubiertas, escaleras, estructuras, losas, muros de contención, entre otros que son, por así decirlo, como tal de obra gruesa, ¿no? Además que estos van a tener su respectiva capa de textos y cotas. Cuando ustedes van a ir desarrollando sus proyectos, van a ver cómo es necesario que estas capas, por así decirlo, de cotas estén como tal diferenciadas para cada etapa del proyecto, porque se empieza a saturar los planos, los que están así técnicamente bien realizados, que tú necesitas discrepar y que el control sea solamente apagar o encender capas. Y todo esto se va de alguna manera a dominar mediante lo que es la combinación de capas. Por último, tengo lo que es un segmento que dice obras preliminares, donde voy a tener demoliciones, si es que van a ver, limpieza y retiro de escombros, líneas, movimiento de tierras, niveles, trazado y replanteo. Aquí yo podría aumentar relleno y compactado de tierra, entre otros elementos que vaya a necesitar de acuerdo al proyecto que estoy realizando. Pero aquí lo que quiero además mostrarles es que hay por así decirlo una estructura hasta de cómo generar las capas. Y me voy a venir aquí en este ejemplo de mobiliario empotrado o tal vez muros de contención, donde yo tengo la regla y para mi equipo en general con quienes trabajamos, la regla para la generación de una nueva capa es que tenga esta sigla a la cual le va a dar una correspondencia a esta capa, un guión bajo y una vez más el nombre de la capa o del elemento que se va a desarrollar dentro de esta capa con este camel case, que es justamente lo que yo les mostraba para el nombre de archivos, donde las palabras están todas juntas, pero la separación de las mismas se denota con una mayúscula por delante. Entonces tengo muros de contención que está todo junto, pero M, D y C con mayúsculas.
¿Por qué esto es importante? Porque hemos aprendido que tal vez es la mejor manera de hacerlo así. Porque cuando nosotros exportamos a otros formatos o cuando estamos, por así decirlo, llevando, por así decirlo, para obtener datos, es mejor tenerlo todo junto. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros exportábamos a AutoCAD, porque nos pedían la presentación de planos u otros, ¿no? Cuando hemos hecho consultorías para la alcaldía, nos pedían obviamente presentar en AutoCAD. Entonces, cuando nosotros exportábamos, las separaciones nos generaban, para quienes manejan AutoCAD, sabrán que tienen las capas unas extensiones, ¿no? Entonces, ahí el nombre de la capa ya no era el mismo que nosotros habíamos formulado. Entonces, por eso tenemos mucho cuidado de manejar los nombres de las capas sin espacios, porque eso nos garantiza que cuando yo exporte a sea cual sea el formato que voy a exportar, no se me cambie el nombre de la capa, porque hay algunos que lo reconocen como espacio y otros que me crean una extensión o que han cambiado de alguna manera el, el símbolo que he usado. Por ejemplo, aquí verán, tengo este símbolo, esta barrita que es parada, que ya no la usamos, pero ahí está como ejemplo también ahorita, porque cuando yo exportaba esta me generaba un guión central, que ya era diferente, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando ahorita de que vamos a tener la posibilidad de intercambiar archivos en los formatos que los otros especialistas usen, por lo cual yo debo mantener justamente una coherencia y una manera de estructurar mis capas de manera que pueda ser óptima para pasar de formato en formato. Y para eso es lo que hemos encontrado justamente en todo lo que hemos estado trabajando con esta metodología, es trabajar sin espacios y en este caso trabajar con símbolos conocidos como es el guión o el guión bajo. ¿Por qué usamos el guión bajo? Porque incluso para la lectura nos ayuda mucho a diferenciar la sigla del nombre. Alguna vez me preguntaron por qué no usar en este caso aquí la extensión como tal, ¿no? Es decir, hay documento, porque de igual manera no todos los softwares te lo leen de la misma manera y te va creando a veces duplicidad de capas o te está generando otro tipo de extensiones. Entonces, hemos visto que para ordenar en algunos casos nos funciona porque eso nos ayuda a filtrar, pero puede haber esa situación en el que se cambie por alguna razón el nombre de la capa. Por eso esa es la mejor opción que nosotros hemos encontrado, esto de acuerdo a la experiencia, de mantenerlo todo junto y con símbolos claros, que en este caso para nosotros es el guión bajo. Yo les voy a pasar, como les dije, ya esta plantilla que tengo hecha. No es la que tengo la más completa, que ya van a ir viendo cómo yo he completado, pero también es mi intención que ustedes vayan generando ciertos recursos a medida de que vayamos avanzando. Pero las capas es algo que es muy sencillo, así que es lo que yo les estoy mostrando. ¿Cómo genero nuevas capas? De igual manera acá puedo poner nuevo y automáticamente se me ha generado ahí una capa. Voy a crearme una que esté en la sección auxiliar, donde yo le puedo poner, a ver cuál falta por ahí. Tal vez, no creo que tengo todas. A ver, se me ha subido aquí, está de más. Ahí le vamos a cambiar auxiliar, no sé, líneas segmentadas. Me estoy inventando cualquier cosa. Entonces, de esa manera yo puedo ir generando nuevas capas. Y es tan sencillo como eso. Ustedes pueden ver acá cómo me está saliendo todo en una lista. Y hasta el ArchiCAD 25 esto se manejaba de esta manera. Adicionalmente, en el ArchiCAD 25, para quienes lo están usando o menores que estos, en este lado habían justamente dos opciones que eran para seleccionar todas las capas y para poder
ver automáticamente todas u ocultarlas todas, ¿no? En este caso se ha quitado esta función, pero lo que se ha incorporado en el ArchiCAD 26 es organizar por carpetas, lo cual a mí me parece una maravilla porque ya no tengo que estar buscando entre todo el listado de capas, sino ir justamente eh, creando carpetas de capas, ¿no? En este caso podré poner yo ahí auxiliares y ahí se me ha generado una carpetita y voy a copiar ahí, o voy a mover ahí todas las que corresponden a las auxiliares. Me genero una nueva carpeta que sea arquitectura y copiaré todas estas que ya tengo con la sigla de ARQ. Entonces ahí incluso ya las tengo mejor ordenadas. Para detalles. Y aquí ya voy completando incluso un poco más mi plantilla que va a estar más ordenada. Entonces cuando yo estoy buscando una capa, ya no tengo que leer o buscar entre todo ese listado, que ya son más de 100 capas, la que estoy buscando en específico, ¿no? Y bueno, mientras yo termino de crear esto, tal vez hay un comentario, ¿no? Uno dirá más de 100 capas, ¿cómo se puede mantener el orden? Pero van a ver que es necesario a medida que están avanzando el proyecto para tener realmente un proyecto bien organizado y que todo esté en su lugar. ¿No? Esto, como les digo, es de acuerdo a la experiencia que hemos ido teniendo. No siempre vas a usar todas las capas, eso es cierto, pero tenemos aquí la ventaja que se puede, cuando estamos exportando, por ejemplo, a otros formatos, se puede obviar las capas que están vacías, ¿no? Y entonces ahí ya solamente se van a copiar las que no necesitamos. Pero para la formulación de plantillas, que es un poquito lo que yo les estaba comentando, eh, es necesario que mejor tú tengas ya en tu plantilla todas las capas que creas poder usar, sea cual sea el proyecto que vas a necesitar, ¿no? Entonces ahí ya tienes un mínimo de capas que vas a poder usarla conforme vas desarrollando tu proyecto, ¿no? Y ya luego no te hace falta, y si necesitas generar nuevas, pues es muy simple generarlas, ¿no? Entonces, eso. Y vamos a terminar de organizar esto un momentito. Igual ya casi acabamos. Pero eso, no sé si hasta ahí, mientras yo termino de hacer esto, tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que tengan para esta parte. Ok, creo que no tenemos dudas ni comentarios, pero yo les digo que puedan tomar atención en esto. Esto realmente ayuda a que ustedes tengan su proyecto bien organizado. Y bien, ahí está, ya lo tengo por carpetas. Entonces cuando yo requiero una, pueden ver cómo aquí ya me va saliendo solamente las capas de acuerdo a la especialidad o lo que yo requiero. Esa es una nueva opción que ha salido a partir del ArchiCAD 26 y que desde mi punto de vista realmente me ayuda a tener todo más organizado, porque igual cuando yo voy haciendo mis combinaciones de capas, eso significa que voy a ir apagando unas, encendiendo otras, me es más fácil encontrar la capa que yo requiero. Siempre para guardar un OK, porque si no, no se guardan los cambios que ustedes hayan hecho. Entonces, eso es en cuanto a las capas. Algo que también necesitan considerar al momento de hacer sus plantillas es lo que ya habíamos hablado respecto a estos conjuntos de plumas. Aquí tienen por ejemplo, el conjunto de plumas que yo tengo personalizado para los trabajos, y está conforme yo les había sugerido en un momento, ¿no? De poner estas primeras en negro, luego un poco más grises y estas en un plomo más suavito.
Sin embargo, estas de niveles, por ejemplo, que yo había visto, las voy manteniendo en negro, ¿no? Entonces, igual esto voy a pasarles. Aquí abajo tengo una escala de grises en 2 diferentes grosores de línea, esto para algún tipo de dibujo o detalles que se van realizando, y algunos colores complementarios que en ese momento usé. Adicionalmente a este conjunto de plumas inicial que uno puede hacer, también puede generar para sus detalles. En este caso, para los detalles, las plumas tendrían que ser del mismo color, y vamos a hacer un ensayo ahí de igual manera, en el cual, digamos, estas que eran 0,30, yo las podría aumentar, por ejemplo, a 0,70. ¿Por qué más gruesas en lo que va a ser detalles? Porque en realidad cuando uno está haciendo detalles y está en una escala mayor, hay algunas líneas que se suelen perder. Por eso es que se sube el grosor de plumas, para que estas no se pierdan ante la escala que se usa, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener ahí un grosor. Ahorita estoy haciendo un ensayo muy rápido donde solamente le estoy aumentando los grosores a estas líneas, ¿no? Entonces, en lugar de tener ahí tal vez 0,10, voy a cambiarlas a todas a 0,20 y a estas a 0,50. Lo que voy a hacer a partir de que ya tengo mis plumas definidas para lo que yo esté requiriendo es poner guardar como, y en este caso voy a sustituir aquí la que existe ya para detalles. Ok, entonces aquí yo ya, por así decirlo, para crear mi plantilla he ido personalizando los conjuntos de pluma de acuerdo a lo que yo requiero. Como les decía, aquí todavía nos queda un espacio de pluma sin utilizar, donde yo puedo usar ahí los colores que necesite, por así decirlo, de una paleta de colores que yo quiera hacer para el proyecto, o colores específicos. Aquí también ustedes van a ver que estas, por ejemplo, ya están asignadas tal cual a los colores que están de acuerdo al plan BIM Chile, ¿no? Que hemos visto que tienen un código exacto. Entonces, de igual manera, estas ya están de acuerdo a esos códigos de color que están en las tablas que les había pasado anteriormente. Adicionalmente, para tener yo mi plantilla, lo que voy a ir creando es, por ejemplo, en documentación, puedo crear un propio estilo de cotas, de textos, cómo quiero que se vea. Para un proyecto en específico, por ejemplo, nos dieron hasta la tipografía con la que querían que se escriba los planos. Entonces nosotros ya nos hicimos una plantilla aparte para no estar cambiando cada rato el texto, porque íbamos a hacer más de 6 bloques. Entonces cada quien iba a tener un archivo de un bloque respectivo. Entonces hicimos una plantilla que luego lo compartimos entre todos los del equipo, donde ya estaba programado la tipografía, que en ese caso era Candara. Nos ha parecido súper raro usar esa tipografía para planos técnicos, pero bueno, era lo que el cliente había pedido en sus especificaciones. Entonces fuimos ahí seleccionando la tipografía, uniformizando ahí tipos de cotas. Entonces, justamente para trabajar, cuando tú trabajas en equipo, tienes que tener ya plantillas formadas para que todos tengan, por así decirlo, el mismo lenguaje arquitectónico, para que todos en sus planos, si has usado una pluma para puertas, sea en todos los planos la misma pluma, que todos tengan la misma tipografía de texto, que a veces se escapa. Es muy común ver, incluso en un mismo plano, ver cómo una cota tiene un estilo y la cota que es de exterior tiene otro estilo, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Para eso justamente se van creando las plantillas, en este caso en estilos de cotas, por ejemplo, que es, vamos a ir colocando justamente, asignando aquí la tipografía que vamos a usar, el tamaño, vamos generando esta opción si va a estar por dentro, por fuera, todos los detalles que corresponden a las cotas, que por defecto el ArchiCAD viene con una buena presentación, pero cada quien, digamos, dentro de nuestro también contexto va teniendo, no se las va poniendo en negrillas, busca tal vez no una tipografía tan común como el Arial, si nos ponen algo más,
más técnico, como, no sé, estas que son técnicas, ¿no? Que tienen una relación más a plantas técnicas. Entonces eso ya depende también del estilo que ustedes tengan. Pero eso es algo que van a considerar justamente al momento de generarse su plantilla. Como les digo, aquí tengo una plantilla base que es genérica y la pueden usar. Adicionalmente, vamos a ir justamente teniendo ciertos atributos de elemento. Aquí yo puedo tener materiales de construcción, donde voy a tener aquí mi galería que yo voy a ir construyendo. Voy a abrir otra plantilla un momento para que puedan ver la diferencia, por ejemplo, con una plantilla que ya tengo donde tiene materiales y otros datos de información, que va siendo más completa que esta, ¿no? A ver, ahí va abriendo. Mientras tanto, digamos, esto uno va generando una sola vez su base de información de materiales y lo que va a hacer es guardarlo en una plantilla o ir exportando los materiales para ir generando esto, ¿no? Entonces, esto a medida que vayamos avanzando el proyecto, yo les voy a decir cómo guardar cada aspecto para que vayan nutriendo sus propias plantillas. Por eso ahorita mi intención es pasarles ya una plantilla base donde ya tengo varios insumos que son genéricos con los que vamos a poder trabajar para el proyecto que estamos entablando. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir esta otra ventana. Muy bien, ahorita estoy en otra plantilla que ya tengo que está un poco más eh, nutrida, por así decirlo, donde yo aquí tengo, ustedes verán, plantillas con mis materiales ya generados. Estos ya no solamente materiales así como ladrillo o algo así, sino estos corresponden a ítems, ¿no? Entonces aquí ya tengo hormigón para losa llena, hormigón simple para columna, para muros. Entonces estos ya no son materiales simplemente, sino son ítems, que yo los he sacado justamente de la base de datos de la alcaldía, en el cual yo tengo aquí ya, por ejemplo, aquí muro de ladrillo de 6 huecos de espesor de 12 centímetros, muros de gambote visto. Entonces, estos corresponden específicamente a ítems que yo ya voy usando. Entonces, al momento de construir mis modelos, ya no solamente uso el material tal cual, sino uso ítems que ya me dan mayor información. Entonces, por ejemplo, esto es algo que he ido construyendo y que ustedes también van a ir generándose sus bancos de información y van a ir generando plantillas que ya lo pueden usar. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que este es un documento totalmente en blanco, porque lo que he hecho ha sido abrir la plantilla que ya tenía predefinida. Entonces, ese es otro aspecto que van a considerar al momento de ir generando sus plantillas. Y como les digo, vamos a ir avanzando el proyecto y les voy a decir, esto les sirve para ir consolidando sus plantillas. Muy bien, voy a volver aquí a compartir la otra ventana. Y bien, estábamos en esta. Por ejemplo, en esta plantilla por defecto me sigue saliendo estas vistas, ¿no? Que ustedes han debido ver que cuando abren el ArchiCAD viene por defecto estas vistas. Siempre las termino borrando, así que ya en mis otras plantillas, como han podido ver, está totalmente en blanco y ya no las necesito. Adicionalmente, ya se van generando, estas todavía está por defecto, porque esa les voy a también enseñar a ordenar cómo son el mapa de vistas y lo que son los planos, ¿no? Y las carpetas que ustedes tienen que tener ahí. Pero ya con haber ustedes un poco haber ordenado sus capas, sus plumas, tener esta documentación bien asignada,
van a ver cómo ya tienen una plantilla de base que ahorita les sirve para un proyecto, por así decirlo, esquemático de anteproyecto con el cual pueden empezar a desarrollar. Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos que tiene el ArchiCAD y van a ir viendo cómo esta plantilla se puede ir complejizando y pueden ir ustedes mejorando su plantilla de manera que ya la puedan compartir con otros equipos y cuando inicien un nuevo proyecto, cada vez que inicien un nuevo proyecto, ya tengan un banco de información dentro de sus mismas plantillas. Como ustedes han visto, ya tengo todos los materiales que yo puedo necesitar, sea cual sea el proyecto que esté realizando. Y si aparece uno nuevo, pues es muy fácil crearlo. Pero bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, pero bueno, antes de pasarme a eso, ¿cómo guardo a plantilla? Ya les había mostrado esto un poquito. Voy a ir a guardar como. Y lo que voy a hacer es buscarme una carpeta donde yo quiera guardar. Por el momento la voy a guardar ahí en el escritorio. Y voy a ponerle ahí un nombre de la plantilla. En este caso voy a usar la sigla como hemos estado viendo hasta ahora del taller. Y bueno, aquí le voy a cambiar la fecha. Aquí estamos en el 9 de octubre del 2023. Entonces ahí le he guardado y ya está. Entonces voy a cerrar esto. Una vez más voy a corroborar por si acaso que esté ahí. Y sí, ya está ahí. Entonces no lo voy a guardar porque ahorita me está preguntando sobre guardar archivo. Pero yo ya había guardado mi plantilla como tal. Voy a abrir una vez más lo que es el ArchiCAD 26 y vamos a ver cómo yo voy a abrir toda esta información que ya acabo de guardar. Y comparto ahora mi pantalla. Muy bien, estamos en la pantalla de inicio, en la ventana de inicio del ArchiCAD, donde como habíamos visto, ¿no? Podemos abrir uno nuevo, buscar un proyecto que ya estamos desarrollando o entrar por medio del Teamwork. En este caso voy a abrir uno nuevo. Bueno, ahí se estaba desapareciendo porque no estaba toda la pantalla. Y lo que pasa aquí es que me está preguntando con qué plantilla voy a abrir. Entonces, generalmente está por la de defecto. La que yo estaba usando y les estaba mostrando tenía este nombre. Y ahora voy a buscar la que acabo de crear, que es justamente esta, la que tiene la fecha de hoy. Y le pongo nuevo. Entonces aquí me dice está leyendo tal archivo. Está cargando las bibliotecas que ya tengo guardadas. Y listo, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver que, por ejemplo, algo que no tenía hace rato era que mis capas estaban todas organizadas por carpetas, ¿no? Ahora ya lo están. Hace rato con el que había abierto no estaban organizadas por carpetas porque justamente había usado una plantilla del ArchiCAD 25. En este caso, como ya hemos pasado al 26, ya las tengo ahí organizadas. También mi plantilla de plumas en el que he editado la de detalles. Hace rato ustedes vieron cómo estaba con las plumas diferente, con los otros colores. Y aquí me ha guardado los cambios que yo he hecho y me ha exportado tal cual yo lo he guardado. De igual manera, las propiedades de acotación y todos los materiales, si fuéramos a revisar, estarían tal cual, ¿no? Entonces, ya aquí tengo una plantilla que está lista para ser trabajada. Tal vez, digamos, aquí voy a hacer unos cambios más. Sí, como ven aquí, ya no me aparecen estas 4 vistas que tenía de frente, ¿no? Entonces, así yo guardé algún tipo de documento, elevación, sección. En algún caso guardé carimbos. En este caso, no sé si tengo. Bueno, aquí están los que tienen por defecto. Van a aparecer. Entonces, a veces uno ya se genera como tal
su carimbo para hacer sus planos en diferentes tamaños de hoja. Entonces todo eso va a aparecer cuando ustedes tengan esos archivos, ¿no? Entonces aquí me voy a pasar este otro que tenía por aquí que ya está más elaborado. Como les menciono, aquí ya tengo hasta mi estructura de carpetas que generalmente desarrollo, como planimetrías, plantas amobladas, técnicas. Y aquí abajo tengo, por ejemplo, en ese momento para ese proyecto que nos habían pedido un carimbo en específico que se va replicando, ¿no? Y al cual están asignados cada una de mis láminas. Como les digo, esto era ya para 7 proyectos, 7 bloques, y todos tenían que estar uniformizados y se generó una plantilla de inicio. Vamos a cerrar esto y bueno, eso es en cuanto a las plantillas. Como les digo, vamos a ir aprendiendo nuevos recursos y yo les voy a decir, esto les sirve para incorporar a su plantilla y ahí ustedes lo pueden ir guardando. No sé, una vez más, si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario sobre esta parte. Muy bien, entonces vamos a pasar a cómo hacer justamente ya proyectos esquemáticos en el ArchiCAD. Ya hemos visto básicamente todos los elementos que teníamos acá, pero cómo yo empiezo a generar, por así decirlo, proyectos, como que empiezo a hacer volúmenes básicos para lo que va a ser en este caso la vivienda que ustedes van a tener. Entonces, para eso tenemos una herramienta aquí que se llama la herramienta forma. Aquí me voy a hacer un par de paralelepípedos que me van a ayudar justamente a dimensionar esta parte. Entonces aquí, como cualquier otro elemento, yo puedo irle dando ciertas dimensiones. Ahí me da la instrucción en altura, cuánto de alto va a ser. Y voy a ir copiando, ¿no? Entonces yo puedo ir ahí generando, por así decirlo, haciendo una composición, dependiendo cómo ustedes diseñan. En eso ya yo no les voy a decir diseñen de esta manera, no es mi labor en este caso, pero aquí tengo 3 volúmenes que los voy a ir editando en 3D. Y bueno, aquí los tengo y hay varias maneras de editar estas formas, ¿no? Y se puede cambiarlas a la manera en la que yo necesite. Entonces de inicio yo les había dado ahí 5 metros de altura, eso quiere decir que han rebasado mi primera planta. Por ejemplo, yo lo voy a bajar 2 metros. Estoy usando estos iconos de acá, por ejemplo, que el primero es para solamente empujar una cara, que es para extruir todo el cuerpo. Y vamos a ver cómo funciona el último, que básicamente en base a un radio te saca, por así decirlo, una extensión, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo esto se ha ampliado en base a un radio. Lo voy a hacer aquí arriba también, entonces ahí hay un radio y esto se va empezando a extruir. Entonces puedo hacer ahí diferentes formas. Algo que muy pocos conocen para la herramienta forma e ir yo dando más ediciones, aquí tengo paralelepípedos, es esta función. En aquí arriba donde está la flecha de selección, cuando yo le doy un clic a esta barrita de ver más opciones, me aparece una flechita en blanco. Esta flechita en blanco es exclusiva para lo que son las formas. Porque han podido observar hace rato, y voy a volver un momento a esa, que cuando yo le hago clic me aparecen unas opciones muy genéricas. Sin embargo, cuando yo voy a usar esta flechita en blanco, es como que se me han descompuesto cada una de estas formas y puedo ir editando superficie por superficie, ¿no? Entonces aquí ya puedo ir editando ese borde como tal e ir extendiendo. Puedo generar nuevas líneas, nuevos puntos. En este caso lo voy a bajar ahí. Estoy deformando las caras arbitrariamente. Puedo extenderlo, entonces me da más posibilidades de edición a partir de usarlo de esta manera.
Entonces, esta es una herramienta que, por ejemplo, muchos usan cuando tienen esta concepción de diseño, ¿no? De hacerlo en base a formas, de primero geometrizar la idea que yo tengo. Adicionalmente aquí yo le puedo generar, un momentito, puedo generar con este lapicito que me sale nuevos vértices, nuevos planos. Entonces aquí ya voy extruyendo. Algo así como lo que tiene también el SketchUp, ¿no? Entonces ahí puedo ver que ya se me ha creado esta nueva abertura. Y vamos a ir generando, por ejemplo, voy a agarrar un vértice y de igual manera me sale ahí un lapicito. Que ahorita me están saliendo puros rectangulitos, ¿no? Pero esto se refiere justamente a esta opción de geometría, ¿no? Entonces, cuando yo me venga, ahorita estoy con este método geométrico de caja o rectángulo, pero si me vengo a este que es un trazado más libre, van a ver cómo yo puedo ir editando adicionalmente estas líneas, ¿no? Entonces ahorita ya le estoy haciendo algo más, eh, algo diferente. Entonces de esto de igual manera puedo ir editándolo y puedo ir cambiando de posición si yo quiero. ¿No? Y entonces aquí ya tengo, por ejemplo, por la perspectiva no había notado eso, estaba fuera del plano. Eso no me salía nada más. Vamos a volver a generar. Entonces ahora sí. Ahora sí está en ese plano. Entonces aquí yo le estoy haciendo algo bastante irregular. Y como les había mostrado hace rato, puedo ir alterando esta forma, ¿no? Entonces todas se van desplegando en ese sentido. Y ahí yo puedo ir sacando la volumetría que yo quiera. En este he usado un poco más de formas irregulares. Aquí este está un poco más geometrizado. Y voy a ir sacando de esa manera. En planta ya puedo ver cómo esto va resultando. De igual manera que al tener un punto de vista, en este caso voy a sacar una sección para ver cómo esto se está viendo. Ustedes observarán, por ejemplo, como les había dicho, esta flechita blanca es exclusiva para formas, por lo cual no me permite seleccionar ningún otro elemento, como lo que tengo ahí. Cambio mi flechita negra y ahora sí puedo ir seleccionando las otras opciones que tengo. Entonces, de igual manera aquí puedo ir haciendo algunas alteraciones, por así decirlo, eh, que yo tenga pensado. Y voy jugando ahí eh, con las formas. Como les digo, esto ya es muy similar a lo que es a ciertas funciones que tiene ahí el SketchUp. Yo la verdad no lo he usado casi nada porque aquí me ha sido suficiente y a veces con el uso y el intercambio con el Rhino, con el Grasshopper, me vengo directo acá, ¿no? Entonces aquí uno puede ir editando, poniendo, cambiando de colores, ¿no? Es bastante versátil en este caso y voy a cambiar a hierro. Uno puede ponerle material, puede ponerle texturas, ¿no? Entonces tiene esta función de la opción de forma. Y en su concepción geométrica, en realidad las formas nos ofrecen otras variedades. Ahorita yo he usado directamente lo que son las cajas, pero también tengo este método geométrico poligonal, donde yo puedo hacer un polígono cualquiera, pero este va a ser plano, ¿no? Entonces, pero es muy fácil extruirlo con ese botoncito de ahí y le doy la altura a una dimensión fija y va a elevarse y a partir de ahí ya puedo hacer la forma que yo quiera. Puedo usar esta opción de los rectángulos, como en algún momento habíamos visto, del rectángulo girado, círculos. Entonces aquí ya me va generando. Vamos a ver cómo va generando. Puedo ir generando cilindros,
u otro tipo de elementos. Puedo además desarrollar un tipo de elemento que esté con una opción girada, ¿no? Entonces aquí yo tendré, por así decirlo, unas curvas y yo le voy a decir que gire hacia aquel lado, ¿no? Entonces me va a decir cuántos grados va a girar, en este caso la mitad de un círculo, y podemos ver cómo esto se ha hecho, por así decirlo, un tubo de la forma que yo le he marcado. Entonces puedo darle formas tal vez un poco más eh, sinuosas, por así decirlo. Vamos a hacer un ligero intento ahí. Ya me está dando como diciendo cuál es el eje. Y yo le digo hacia este lado. Entonces yo lo voy a girar hasta ahí. En este caso lo voy a cerrar con 360 grados. Y ahí me va generando ya las formas que yo le estoy diciendo. Tal vez yo quería que esto sea vertical. Las formas se pueden girar en varios sentidos. Ustedes verán aquí como el transportador este que me da la opción de girar elementos está acomodándose a las aristas de la forma. Entonces yo puedo decirle que se vaya parando ahí. Entonces, en este caso menos 90 grados. Y ya lo tengo ahí paradito, ¿no? Entonces las formas son ahí muy versátiles. Tal vez aquí me hubiera ayudado mejor hacerlo desde esta vista para que no me salga ahí, está medio inclinadita la forma. Pero la vamos a rectar. Entonces ahí la tenemos, ¿no? Entonces la opción de forma me da muchas opciones de edición. Y algo que es conveniente para la hora de zonificar mi proyecto, por así decirlo, y para eso voy a eliminar todas estas sinos, o bueno, ahí las vamos a dejar. También para que sirva de ejemplo, me voy a hacer nuevamente un par de bloquecitos ahí bien rectangulares. Para que sirva, por así decirlo, voy a crearme aquí unos cuantos volúmenes. En este caso voy a decir que ese es el estar. Una zonificación muy, muy sencilla. Voy a venir acá y voy a decir, no sé, esta es la cocina. Bueno, ya adelante puede haber sido el comedor. Aquí voy a darle otro tipo de dimensión. Y lo voy a hacer más altito. Me puedo venir aquí a la siguiente planta. Estamos bien. Y voy a ir poniendo aquí otros ambientes, por así decirlo. Entonces ahí estoy generando un par de bloques así como quien hace una zonificación muy rápida. Y le voy a dar aquí también un bloquecito ahí más chiquito. Entonces, como esto está apareciendo ahí en el 3D, he seleccionado solamente esos elementos. Tengo ahí un conjunto de bloques que puede ser una zonificación inicial. Me voy a venir aquí en la planta y obviamente para diferenciarles le voy a poner ahí su nombre, ¿no? Voy a poner ahí cocina, qué sé yo, comedor. A este le voy a poner estar, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo. Como les digo, esto ha sido rápido. Se pone dormitorio 1 en todo caso. Y este va a ser un bañito. Este último creo que lo quitamos por el momento. Y bien, ahí tenemos los módulos. Puedo irles cambiando de color para que yo pueda ir viendo cuál es cuál. De acuerdo a los colores que ustedes prefieran en realidad. Esto ya puede servirles incluso para hacer los esquemas que a veces se desarrollan para explicar la generación formal de sus proyectos.
Perdón, no sé qué hice. Ok. En este caso solo estoy sobreescribiendo colores. Me falta este. La pintura. Entonces ahí tengo cada uno diferenciado. Y en este caso todos tienen su nombre en el ID. Si yo tuviera en este caso, por ejemplo, 2 dormitorios, lo voy a hacer acá. Voy a copiar este por aquí. Y le voy a dar a este que es el dormitorio 2. Lo mismo con circulaciones u otros elementos que vaya a tener ahí. En este caso, este está incidiendo con ese, entonces a uno le recortaré. Y bueno, y se ha copiado otra vez. Ahora sí. Entonces ya no están chocando estos elementos. Y ahí los tenemos, ¿no? Entonces ya ustedes con mayor complejidad o de acuerdo a su diseño podrán hacerlo de mejor manera. Pero lo que yo les voy a mostrar aquí ya es un inicio de lo que son los esquemas y cómo yo puedo usarlo nuevamente para una zonificación bastante rápida, ¿no? Entonces voy a ponerme como ID de esquema. En este caso voy a computar el área de estos volúmenes y le voy a poner ahí, en este caso, área de ambiente. Aquí voy a colocarlo en elementos. Ya cuando estemos llevando materiales y otros tipos de elementos vamos a ir por los demás. Pero aquí yo le tengo que decir que este es una zona, bueno, es una forma, entonces voy a computar solamente las formas. Voy a añadir aquí ciertos criterios, como lo que es el ID, que he ido poniendo a cada uno de mis bloquecitos. Y le voy a dar acá en forma área por piso. Ok. Entonces voy a ir a abrir ese listado. Y aquí me está saliendo un listado de todas las formitas que tenía por ahí y dividida, ¿no? Y aquí le voy a poner además piso de origen porque eso me falta. Nombre de piso de origen, añadir. Aquí voy ordenando esto, llevando estas listitas arriba o abajo. Entonces, ahora sí, aquí me sale todo esto y no quiero que me salgan los otros elementos que los he replicado por ahí. Ustedes pueden ver ahorita cómo está saliendo el listado de todo. Y le voy a poner aquí también las opciones de ID de elemento. Esto para empezar a filtrar y que no me salgan todos los que están ahí. Y le voy a decir que en este caso veo que el común es forma. Y le voy a decir que no contiene forma. Entonces le estoy dando aquí una condicionante. Es, no es, contiene o no contiene. En este caso le voy a decir que no contiene. Ok, entonces automáticamente se me ha filtrado y todos los que tenían dentro de su nombre forma se han eliminado. Entonces lo que yo tengo acá es justamente ya un listado de las áreas de los pisos que tengo. El único que se repite es el estar, porque ustedes han visto que este yo lo he hecho a propósito, en este caso de doble altura, por lo cual está ocupando ambos pisos. Voy a inclinar esto para que ustedes vean justamente cómo esto se va a diferenciando. Una vez más voy a usar esta opción y voy a mover esto por acá. Digamos que mi forma es así y ahí vamos a ver cómo esto está cambiando. Pueden ver que en el primer piso ahora este es más largo. ¿Por qué? Porque está haciendo un corte justamente ahí, ¿no? Entonces cuando yo me voy a medir tal vez
me pasaré aquí a este otro. Voy a ir midiendo cómo esto va tomando esa dimensión, ¿no? Entonces, cuando ustedes están haciendo ya sus volúmenes geométricos básicos, eh, van a ver y van a poder ir haciendo, de hecho, un control de qué tan grande es, ¿no? A veces estamos haciendo ahí formas y no sabemos si ya nos hemos pasado, si está muy grande o muy pequeño. Entonces, para eso me sirve esto que les acabo de mostrar. Entonces, yo puedo decir, parece que el dormitorio está muy chiquito. Mejor lo agrandaré un poco, ¿no? Entonces, ahí estoy agrandando este ambiente y se me va actualizando automáticamente, ¿no? Este es la nueva medida. Después si ya es muy grande, entonces haciendo justamente un registro, un acompañamiento con estos bloquecitos, puedo ir yo teniendo los datos exactos, ¿no? Y a la vez ya tener ciertos esquemas, ciertas volumetrías. Ahorita esto está así bien simplona, pero me ayuda para el ejemplo que yo quería darles de mostrarles cómo uno va calculando el área por piso, y con esto yo voy cumpliendo justamente el, el uso BIM, que es de análisis de cumplimiento de programa espacial, porque aquí yo podré ir viendo, ¿no? Que cuánto me falta, tal vez me han dado un programa, tener aquí el listado de mis ambientes y ahí poder yo asignando nuevos datos. Otra opción que tengo además para esto, por ejemplo, es esta opción de texto personalizado, donde, por ejemplo, yo me pondré ahí tal vez parámetros de cuánto debería medir, ¿no? Entonces ahí yo le puedo ir poniendo los parámetros que debería seguir. No sé, ahorita me estoy inventando ahí un par de numeritos. Digamos que este es más chiquito que el otro y vamos ahí viendo, ¿no? Entonces, cuando yo vaya haciendo ahí mis cálculos, mi diseño preliminar, puedo ir comparando, ¿no? Es decir, ya, esto debería medir en tal parte tanto. Entonces aquí yo le puedo poner así, ¿no? Como que área requerida y ver si estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, insumos como estos me ayudan justamente a ir viendo si estoy cumpliendo o no. Entonces puedo hacerme inicialmente la tabla del programa que yo requiero y lo voy a ir ahí editando, ¿no? Entonces ahí tengo ya una fila que me dice área requerida y yo diré, este baño está más grande de lo que debería ser, entonces lo voy a disminuir por este lado. Sin embargo, la cocina necesita más espacio, entonces ahí yo puedo ir editando, tal vez haciendo ahí un poquito más grande e ir comparando, ¿no? Entonces, en esta relación yo puedo ir justamente a la vez que estoy diseñando volumétricamente, puedo ir haciendo mi seguimiento si se está cumpliendo o no, si me estoy excediendo en área, si ya está muy grande, muy pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas también en las que podemos realizar esta misma función, tal vez más específico, pero para quienes sobre todo les gusta diseñar con ciertas volumetrías, pueden hacerlo de esta manera. Hay algunos quienes se lanzan ya a hacerlo con muros, con todos los elementos que se pueda requerir. Entonces aquí voy a hacer igual un breve ejemplo muy similar de lo que estábamos haciendo con la otra opción. Esto, claro, te requiere tal vez tener ya una idea tal vez un poco más segura de lo que querías hacer. Si tal vez ya tienes ahí un boceto hecho a mano, si tienes un esquema que te han dado, no sé, en AutoCAD y traes aquí el plano y solamente necesitas redibujar, es una opción.
Entonces aquí ya estoy haciendo un par de ambientes igual muy rápidamente para asemejar a lo que es el otro. Entonces ahí me voy a venir aquí a la planta baja y aquí estoy viendo que necesito la opción de trazar y referenciar. Esta es una herramienta muy práctica en la cual me va a ayudar a ver lo que hay debajo, encima o en otro piso o en otro documento del ArchiCAD. En este caso yo le voy a poner ver el piso de encima. Entonces aquí me saco una referencia donde además yo le puedo ir cambiando de colores. Puedo elegir que se vea original, haciendo un poquito más opaco. Entonces esto es como usar un pequeño papel cebolla en mis plantas y que yo pueda ir editando de la manera en la que yo crea conveniente, ¿no? Entonces aquí ya estoy viendo, y además que las líneas se hacen inteligentes y yo puedo ir usando estos vínculos que se van generando ahí para seguir generando mi propuesta y que estas estén o bien alineadas o como yo requiera. Entonces ahí estoy haciendo un par de opciones. Digamos que esto va hasta ahí. Y bien, digamos que yo ya tenía un dibujo base, un esquema en el cual quería trabajar. Y para esto, para tener otro tipo de cómputos que no sea mediante formas, tampoco necesito usar losas, voy a usar la herramienta zona. Esta zona es como una trama, este es un elemento inteligente en 2D, en el cual me va a ayudar a tener muchos datos de información. Y ustedes verán aquí unos métodos geométricos de creación que pueden ser desde el método poligonal, ¿no? Y aquí ya me viene esto con además una etiqueta, ya me está contabilizando los metros cuadrados y tiene ahí una etiqueta donde yo voy a ir poniendo aquí el nombre de zona, entonces ya me da mayores datos como tal de lo que son los ambientes. Tengo también un método geométrico que es el rectangular, que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Entonces ahí un rectángulo girado, donde yo le haga el segundo clic con el martillito me va a salir las etiquetas y ahí puedo ir seguir creando. Pero también tengo estas otras dos opciones, que es de acuerdo al borde interior, que voy a hacer una prueba acá. Entonces aquí yo solamente necesito darle un clic dentro de un ambiente cerrado, que en este caso ya son los muros. Si yo le hago fuera, me sale que se encontró un polígono sin cerrar, por el cual no puede realizar la acción. Pero si le hago dentro, entonces me ha generado esta zona. Voy a copiar un momento aquí mis muros para que vean también la diferencia con el otro. Voy a crearme una nueva zona, en este caso con este que me dice a la línea de referencia. Ustedes recordarán que les he estado hablando así hasta el cansancio con la línea de referencia. Ustedes han visto que son muros copiados básicamente, pero este me está calculando más área que el anterior. ¿Por qué? Porque lo que está calculando esta zona, y es por eso que te dice al borde interior, es solamente lo que está dentro del borde. Sin embargo, esta, por más que se vea solo dentro del borde, lo que está calculando es a la línea de referencia, que es en realidad lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer áreas totales y el área, por así decirlo, que ocupa el espesor de un muro, no te disminuye al momento de contabilizar un área como tal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos métodos de creación. Me voy a quedar con el de abajo justamente para seguir desarrollando esa tarea, porque estamos viendo justamente el análisis de cumplimiento del programa. Voy a eliminarlos mejor y los voy a volver a hacer. Entonces, en este caso, bajo el método de que me saque a la línea de referencia. Voy a hacer lo mismo en la planta superior y ahí está.
¿no? Entonces me está generando las zonas automáticamente con sus áreas respectivas. Las zonas, en este caso, lo que tienen, y voy a eliminar estas etiquetas que me están molestando. Ya, las oculté. Entonces puedo decir que, digamos, este es el dormitorio 1, pero aquí vamos a ver en esta parte lo que son las categorías de la zona. Estas son las categorías que vienen por defecto. En este caso es para un tipo de equipamiento. Para lo que es una vivienda, por ejemplo, no me sirve mucho. ¿Cómo voy a editar estas categorías de zona? Una vez más, en opciones, atributos de elemento, categorías de zona, voy a tener las que estaban ahí creadas, ¿no? Entonces, de inicio lo que yo puedo hacer es cambiar o editar las que ya están ahí por defecto. Entonces yo pondré, no sé, nombre de categoría, le puedo poner área social para no entrar, por así decirlo, en más detalle. Ok. Voy a poner, en este caso, voy a usar otra que ya está creada, por ejemplo, este de tratamiento médico. Lo voy a poner por áreas húmedas. También puedo poner, digamos, lo que son los dormitorios. Te estoy agarrando cualquiera. Y tal vez voy a poner aquí una para áreas exteriores. Ok, entonces cuando ustedes están haciendo sus plantillas, entonces pueden también ya ir generándose sus categorías de zona. O puedo crear aquí en este caso nuevas. Aquí le daré un número que sea correlativo. ¿Y cuál me falta? Terrazas tal vez. Ok. Entonces voy a ir eliminando, por ejemplo, las que no corresponden. Y en este caso me pregunta que con cuál voy a reemplazar este si en el caso está siendo usado. Entonces puedo decirle ahí que reemplace a todas estas que estoy eliminando con área social. Entonces voy a borrar en este caso, a borrar simplemente. Y me voy a quedar con las que yo necesito. En algún caso, digamos esta que son comunicación y acceso, la puedo cambiar por circulación. Y ahí está. Entonces creo que están con las que yo quería. Voy a cambiar acá. Esto va a ser... Voy a ir ordenando también esto, ¿no? Aquí tengo área social. Le pondré ahí sus números correlativos en este caso. Voy a ir cambiando estos numeritos, así me van a quedar más ordenados. Esto se hace una vez y nada más. Como les digo, aquí ya esto lo pueden guardar una vez que tengan ciertas categorías que ustedes vean de uso continuo. Entonces van a ir guardando en su plantilla para que les salga para las próximas. ¿Cómo guardo para mis futuras plantillas o para compartir con otro proyecto? Bueno, en el caso de las plantillas, ustedes ya han visto que es guardar la plantilla como tal, haciendo desde un inicio, pero por así decirlo, quiero exportar. Y esto sirve para cualquier atributo en realidad. En administrador de atributos, me voy a esta parte donde dice zonas, las selecciono las que quiero compartir o exportar y me vengo a este icono y ahí me va a salir una ventanita, ¿no? Entonces yo le pondré aquí categoría de zonas. Guardar. De manera que la siguiente vez que yo abra un archivo, me voy a venir a este otro que ya tengo ahí abierto y quiera, no sé, importar las zonas que acabo de crear. Una vez más me voy a venir a administrador de atributos, zonas, y en este caso voy a usar importar y me voy a buscar aquí el archivito que tenía
y me ha copiado tal cual están configurados, ¿no? Ahorita yo solo he editado nombres y el código. Entonces, para pasarlo a otro proyecto, yo le diré que lo pueda añadir. Entonces, se me han añadido aquí más áreas, ¿no? Que se me han repetido estas que ya las tenía por defecto en este caso. Le pongo OK y se va a generar. Aplicar y cerrar. Entonces, así ustedes pueden ir compartiendo de proyecto en proyecto. Hay quienes, obviamente, que tienen su propio estilo gráfico, como les digo, puede ser también a la paleta que ustedes estén realizando en sus proyectos. Pueden adicionalmente cambiar el color que ustedes están ahí requiriendo para su proyecto. Entonces, tal vez a algunos no les gustará estos verdes que son como que medio sucios, no sé. Estoy cambiando ahorita muy arbitrariamente. Tal vez no les gusta mucho. Entonces pueden ir cambiando ahí los colores y se van a cambiar de esa manera. Entonces aquí se me va cambiando el color también automáticamente. Esto no quiere decir que yo tenga que estar configurando zona por zona. Entonces aquí, por ejemplo, habíamos dicho que este va a ser el estar. Entonces este es un área social. El comedor es un área social. Esta es la cocina, que viene a ser un área húmeda. No, perdón, estamos arriba. Bueno, esto igual es área húmeda y estos son dormitorios. Entonces pueden ver cómo, de acuerdo a la configuración que yo le hice, va cambiando. Aquí me hace falta un murito adicional. Entonces voy a crearle aquí este para justamente partir. Lo voy a editar de esta manera. Y voy a crear ahí una zona y a este sí. Igual no puedes sobreponer una zona con otra, esa es la advertencia que ahorita me está saliendo. Le voy a poner ahí área húmeda, ¿no? Entonces pueden ver cómo incluso para una zonificación esto ya ayuda a que ustedes lo tengan codificado por colores. Y ahorita vamos a ver la diferencia con el listado que te genera a través de las zonas. Entonces ya tengo mis zonas y voy a ir en este caso poniéndole un nombre a la zona tal cual. Este será estar. Este lo tenemos por comedor. Esta era la cocina. Es lo mismo que he hecho en el anterior, por ejemplo, con los IDs. Entonces voy a mover esta etiqueta para que se vea bien ahí. Este era baño. Este le pondré dormitorio 1. Y este le pondré dormitorio 2. Listo. Entonces aquí tal vez me pueda generar una zona. Ok, me está saliendo ahí las alertitas de que no tengo un bloque cerrado. Entonces, como este es algo externo, estoy usando el polígono en este caso. Y a este le voy a dar por terraza. Le voy a poner ahí terraza 1. Listo. Ahí tengo mis zonas. En este caso, en la selección 3D, lo que voy a ver son, de hecho, muros. Voy a usar para este caso marcos. Y lo que tengo ahorita ahí son estos pequeños marquitos. Voy a eliminar estos que había copiado por ahí. ¿No? Entonces ahí está, aquí yo ya he empezado a hacer morfológicamente, tal vez ahí le aumentaré con losas, pero lo que yo ahorita quiero mostrarles es el uso de las zonas. En este caso, para computarlas y estar con un seguimiento constante, de igual manera me voy a venir al listado de esquemas, voy a generar uno nuevo, le estoy poniendo 00 nada más para que aparezca arriba, y en este caso le voy a poner zonas. Okay. Le voy a decir que los elementos que estoy buscando son zonas. Voy a añadir elementos y voy a buscar primero por su categoría.
Voy a ponerle ahí que me dé el nombre de la zona tal cual, el área, voy a decir área medida, y aquí también tengo un área neta. Listo. Y bueno, ahí lo vamos a dejar por el momento. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo estas genéricas que voy a quitarlas del... Aquí me sale, por ejemplo, una alerta que el comedor no lo he clasificado correctamente. Entonces lo voy a pasar aquí a área social. Ahora sí, hasta para eso me sirve para corregir. Y como en el caso de las formas, le voy a añadir aquí un criterio que no es una categoría genérica, sino es... Eh, que no es genérica. Okay. Entonces ya las he eliminado por defecto. Entonces podemos buscar también aquí otro tipo de áreas adicionales para ver la diferencia. Entonces aquí tenemos varias opciones con respecto a las áreas que nos puede medir. Vamos a buscar eso. Ok, no, creo que esa no es la función. O sea, no tengo todas esas cavidades de muro. Voy a borrar esa también. Y ahí ya tenemos el listado con zonas. ¿Qué otra ventaja me ofrece, por ejemplo, las zonas? Que ustedes pueden ver aquí el listado. Y yo aquí al combinar ítems o mostrar títulos, puedo ahí tener un resumen de cuáles están perteneciendo a qué categoría de zona. Y aquí ver justamente qué elementos, por ejemplo, cuando ustedes estén construyendo equipamientos más grandes, ahí tener un verdadero resumen de áreas húmedas, de dormitorios, de áreas de servicio, de áreas públicas, etcétera. Aquí lo que me faltaba era el nombre de piso de origen. Entonces, esto igual lo voy a poner aquí arribita. Ok. Entonces, además aquí yo lo tengo disgregado por piso. Puedo darle aquí que me dé hasta los dos campos de esquema y ver que, digamos, área social tengo comedor y estar. En la planta baja cocina, áreas húmedas en el piso de arriba baño. Si yo tuviera dos baños me saldrían dos. Y así de esa manera, ¿no? Entonces, yo puedo ir haciendo de igual manera que hace rato les mostraba, añadiendo aquí un texto personalizado. Vamos a incorporar este. Y de igual manera que en el otro, como les había mostrado, puedo ir poniendo ahí ciertos datos de medida que me ayuden a saber si estoy cumpliendo o no con lo que me habían solicitado en el contrato. Ahí lo voy a dejar. Veamos que será 12. Claro, y ahí el baño me está saliendo enorme, entonces sé que tengo que reducir ese. Entonces ahorita tengo ambientes súper grandes, ¿no? Y digamos, este igual debería ser 12. Aquí, por ejemplo, puedo hacer una... Con este icono de sumatoria puedo ir sumando las áreas y saber cuánto ya va a ir midiendo el área total de lo que voy a ir construyendo. Quiero saber esto por pisos, cuánto es mi área por piso, y le voy a colocar una banderita en este que dice nombre de piso de origen y me va a sacar los totales por piso y en este caso por categoría. Entonces tal vez ahí yo tenga que mover esto un poquito antes de la categoría. Así sé que en planta baja tengo área social, áreas húmedas y el total de área medida por planta, ¿no? Entonces
ahí puedo hacer los seguimientos. De igual manera, con lo que he hecho de las formas se puede hacer algo similar, teniendo en este caso el nombre del piso por encima y añadiendo aquí una sumatoria en área por piso y la banderita que me está diciendo cuáles son mis hitos en el nombre de piso. Entonces ahí voy teniendo mis áreas por piso y de lo que voy requiriendo, y además el área total que va de mi proyecto. Entonces ahí ya puedo ir haciendo este seguimiento, justamente este uso en específico que es del seguimiento del programa arquitectónico. Ahora, lo que les decía, una ventaja con estas zonas, además, es que, por ejemplo, yo no tengo que estar, si yo he movido este muro, porque por lo que me ha servido ahí de datos, que es que me faltaba área en el comedor y tengo que reducir la cocina, no tengo que estar aquí reduciendo, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? Sino yo muevo simplemente lo que es el muro o lo que esté editando de la manera en cómo se están asociando, y lo que voy a hacer es seleccionarla. De manera que aquí tengo una opción que me permite justamente actualizar las zonas. Entonces yo tengo ahí seleccionadas y tengo aquí actualizar zonas seleccionadas. ¿Qué ha hecho? Se ha vinculado a las mismas y se han vuelto, y bueno, han tomado la forma que tiene esa zona. Por así decirlo, esta yo la voy a hacer un poco más chiquita para mostrar cómo funciona esto. Y la actualizo y va retomando la forma. Por alguna razón a esta yo la voy a hacer algunas inclinaciones, como siempre medio raras, para que se pueda observar el dinamismo de las mismas. Y voy a seleccionarlas y le voy a poner actualizar, y se me van actualizando tanto en dimensiones como en forma. Entonces, ese es uno de los primeros usos que vamos a ver con las zonas. Van a ver que a medida que avancemos con el proyecto, cómo estas zonas son realmente una gran ventaja en cuanto a la información que nos pueden brindar. Entonces, como ven acá, ya no solamente tengo categorizado por nombre, sino tengo, en este caso, por categoría de zona, y ahí yo puedo ir teniendo un mayor control de los elementos que necesito realizar, de cuál es el área que yo necesito tener. Entonces, de esa manera yo puedo ir justamente haciendo seguimiento a mi programa arquitectónico. Y como les decía, es generarse la categoría de zona e ir editando de esa manera. Entonces yo aquí le daré la zona como tal, y para mostrarles más propiedades de este elemento, tiene como siempre unas propiedades de geometrización, porque además nos puede ayudar a momentos de hacer ya los análisis energéticos u otro tipo de análisis de iluminación, el volumen como tal que tiene, porque esta tiene una altura, así como lo tienen las formas, ¿no? Pero que yo le doy una altura con respecto, puede estar vinculado a piso superior, o como en otros casos simplemente no estar vinculado. Un número de zona para saber cuántos ambientes voy teniendo. El nombre como tal, que yo lo he editado directamente aquí arriba. La categoría, que se va actualizando de acuerdo a lo que yo he generado en mis atributos. Y como siempre, la forma de generar el elemento. No me gusta que se vea así rosadito, quiero sobreescribir. Y estas no tienen, por así decirlo, líneas perimetrales. Ustedes pueden ver acá. Y lo voy a generar con esta opción. Entonces voy a sobreescribir esa y le voy a poner aquí un color que se note. En este caso. Y pueden ver cómo se ha generado esa línea. Validé el amarillo. Me vengo por este naranja. Bueno, igual, creo que es en realidad porque no estoy escogiendo un buen color. Bueno, ahí ya, ahora sí el magenta se nota. Y voy a usar unos grosores de línea. Entonces ahí ya le he puesto un contorno.
También puedo sobreescribir y decir que no se vea de ese verde, sino es que se vea como baldosas y listo, ¿no? Que puede servir, que va a servir, en realidad nos va a servir mucho para hacer texturas de pisos diferenciadas de acuerdo a acabados, sí. Pero como siempre, no es bueno sobreescribir. Eso nada más yo les doy como ejemplo de las cosas que se pueden realizar, porque una vez más todo ese manejo de texturas, incluso para que todos los ambientes estén bien uniformizados de acuerdo a materiales y acabados, lo vamos a hacer con sobreescrituras gráficas y todos estos cambios bien centralizados, cada uno de los cambios, cada uno de los esquemas, de una forma centralizada, ¿no? Y no uno por uno como se suele hacer. Aquí puedo cambiar además el estilo del sello, es decir, no quiero que se vean con esas letras, entonces yo le cambiaré aquí, estoy buscando cualquiera. También el tamaño de la letra, en este caso la voy a aumentar un tanto más para ver cómo va a ir cambiando. Hasta ahí. Entonces ahí me ha cambiado el texto y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no me sirve el número de ambiente, se lo voy a quitar aquí. Entonces aquí me sale todo el listado de información que va a salir. En este caso tengo que buscar en el listado de 1 en 100 y voy a disminuir ese dato. Ok, ¿no? Entonces ya en la etiqueta no me sale el número del ambiente. O puedo aumentar otro tipo de datos, ¿no? En este caso me está saliendo acabados, ventanas, entre otros elementos que si los tuviera me van a ir apareciendo. Vamos a hacer ahí una ligera prueba. Ahorita estoy en escala 1.50 y pueden ver como en otros elementos me ha salido más detallado. Voy a ir colocando un par de puertas para que vean cómo esto se va también actualizando a medida que yo le voy a dar ciertas propiedades de información. Entonces, estos son objetos que me van a ayudar justamente a determinar qué elementos necesito. Entonces aquí tengo área de ventanas, de altura. Vamos a buscarlo bien, ya debería aparecer. Aquí elementos de ubicación del ambiente que estoy realizando. Me sale qué acabados de pavimento, de muros voy a tener. Entonces ahí voy habilitando ciertos elementos que van a salir. A ponerse en el de escala 1 en 100. Con razón. Vamos a venirnos acá. Acabado de muro. Me sale aquí este tipo de áreas calculadas, el área neta, para ver las diferencias y entre otros, ¿no? Entonces aquí ya me sale otros datos más, ¿no? Entonces si aquí tuviera un acabado de muro ya descrito, aquí yo puedo ir colocando aquí, me va a aparecer también como un dato de información y voy a ir contando ahí. Además que en estos mismos listados, como les decía, puedo ir sacando otro tipo de información. Voy a poner aquí en zonas. Número de ventanas y vamos a irnos con esa. Entonces, por ejemplo, la única zona que ahí tiene ventanas es esta, por eso es a la única que me dice 1. Voy a ir replicando esto para que podamos ver cómo esta información se va actualizando, ¿no? Entonces, realmente las zonas me da además otras opciones, como que yo vaya actualizando estos datos. Ahora sí se ha actualizado, ¿no? Entonces aquí ya tengo 2, 2.
Si elimino alguna, entonces eso de igual manera se va editando. Vamos a buscar aquí con el número de puertas. Columnas también me sale. En este caso se llaman pilares. Y listo, ¿no? Entonces aquí yo puedo saber por ambiente qué tengo. Entonces voy a ir aumentando aquí un par de columnitas solamente para que se vea para el ejemplo. Y yo no he necesitado decirles algo a esas columnas que pertenecen a algún lugar o algo así, sino estas se van vinculando automáticamente solo por estar en el rango de la zona, ¿no? Entonces esto ya está bastante automatizado y yo puedo ir generando ahí muchas opciones respecto a lo que tengo en mis ambientes, ¿no? Entonces, ustedes estarán haciendo su control de zonificación, si en algún caso han puesto en texto personalizado, por así decirlo, eh, algo que es común, por ejemplo, tipo de iluminación, ¿no? Que suelen poner, ¿no? Entonces aquí ustedes pondrán ahí tipo de iluminación. Entonces aquí mismo pueden ver cómo pueden ir realizando o ajustando sus programas arquitectónicos, cualitativos, cuantitativos. Entonces aquí yo podré poner natural, qué sé yo, artificial, mixta, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya yo voy identificando y asignando más propiedades a mis ambientes. Y todo esto por medio de esta herramienta Zona que la estamos empezando a conocer, pero van a ver cómo estas nos dan muchas opciones para que nosotros podamos desarrollar a medida que vayamos avanzando el proyecto y cómo le vamos a sacar el jugo a estas opciones, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que son las zonas y ya un panorama de cómo hacer estas volumetrías. Como ustedes han visto, es muy fácil usar la herramienta Forma. Y también poder usar lo que son las zonas para empezar a cuantificar ciertos elementos. En este caso son las áreas. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda, alguna pregunta en el uso de estos dos elementos en específico. No sé si alguien tiene ahí su manito levantada. Víctor, adelante. Ya. Eh, Te respondo primero la segunda. No puedes tú hacer eso, ¿por qué? Porque lo que estás tú vinculando es tus muros. Entonces, por así decirte, en un rectángulo bueno, en un área que pueda ser de 12 metros cuadrados, ¿cómo tú le dices cuál lado va a ser 3, cuál lado va a ser 4? O qué tal si es otro tipo de decimales, ¿no? Entonces, para formar un área de 12 metros cuadrados hay 1000 formas de hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que no se puede. No puedo poner ahí también una zona de 12 metros cuadrados porque hay 1000 formas geométricas de llegar a los 12 metros cuadrados. Por eso es que no se puede en realidad. Con respecto a tu primera pregunta, no te he escuchado muy bien con respecto a si se puede generar formas para realizar o generar qué tipo de elementos me decías. Más urbanas, sí, se puede. Pero en este caso lo que yo recomiendo siempre es usar la herramienta terreno.
porque dentro de, por así decirlo, la información del Archicad, por así decirlo, le es más fácil manejar terreno que formas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo en muchas masas urbanas, como que tienen sus bloquecitos de vivienda, muchas cosas que han sido reconstruidas para contexto, pero sí me he dado cuenta en la práctica que llega a pesar más que una herramienta de terreno, ¿no? Entonces, ahí tiene sus pros y sus contras, pero sí se puede. Uno puede hacer fácilmente con formas, realizar estos conjuntos. Ok, entonces no sé si hay alguna duda, alguna pregunta más. Con esto que yo les he estado mostrando, es como les había dicho, ¿no? Para el primer uso BIM, que vamos a ir desarrollando, que es el análisis de cumplimiento del programa, lo que ustedes van a ir generando ya en sus proyectos es la primera zonificación de su vivienda, las primeras volumetrías, y claro, cuando ustedes me presenten esto el siguiente lunes, va a ser ya el modelo en volumetría, muy sencillo, no tanto detalle, ya ustedes verán si lo hacen por el método de la forma o lo hacen por el otro método que les decía, tal vez algunos ya tienen sus planos en AutoCAD y quieren redibujar, entonces pueden hacerlo de esa manera, pero van a presentar el modelo y esta, cualquiera de estos dos cartillas donde ya tengo ahí las áreas que responden a cada uno de los ambientes que yo he ido generando, ya sea en zona o en forma. Entonces no sé si en esa parte tienen alguna duda más. Yo les voy a pasar, como les digo, voy a subir al Classroom esta noche el archivo que les he pasado, la plantilla que estoy utilizando para que ustedes ya no tengan mayores complicaciones con lo que son la formulación de capas y en este caso plumas. Si ustedes quieren hacerle alguna edición, están en la libertad de hacerlo. Yo les estoy dando un ejemplo básicamente de cierto orden que ya he ido manejando, pero ustedes están en la completa libertad de ir modificando, adaptando sobre todo lo que son las plumas de acuerdo a los estilos que ustedes tengan y pueden ir ahí haciendo sus ediciones respectivas. Y les voy a subir ahí también eh, ay, se me dio el nombre, por así decirlo, un lote, ya un polígono de terreno donde ustedes van a empezar a construir un terreno en sí con ahí unas curvas de nivel que yo voy a sacar de una topografía que tengo de Calacoto para que las viviendas también que ustedes vayan a realizar estén un poco más cercanas a la realidad y empecemos a ver cómo se va a manejar incluso ya en lo que es la siguiente parte de la organización del modelo, que como habíamos dicho responde a una georreferenciación y también a la estructuración por pisos del modelo. Dudas, consultas, preguntas, este es el momento. Si no, nos vemos directamente el día miércoles y yo termino de subir la grabación en unos minutos más. Bruno, adelante. Ok, muy bien. Entonces, yo cierro esto, subo al Classroom las cosas y las grabaciones más tarde. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buena noche.